Bueno, iniciamos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla que tenemos hoy, este webinar que está súper grandioso sobre adicciones, apego, autoestima y cómo trabajarlos con esencias florales. Entonces, quiero que en este momento pues podamos disponer nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu para este momento. Entonces quiero que ahí donde estés puedas respirar muy profundamente, tomar respiración muy profundo que llegue hasta tus pulmones y vas soltando muy suavemente. Y en este momento quiero que te relajes, que te desestreses, que olvides toda la carga que traías hace un momento antes de conectarte. Y en este momento nos desestresemos un poquito, nos olvidemos de todo lo que tenemos tras la espalda y pues vivamos este momento que es tan especial, un tiempo para nosotros, un tiempo para conectarnos con nosotros, con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo, con nuestra alma y un tiempo también de conexión con Dios. Entonces quiero pues entregarle este tiempo a Dios, entregarle cada una de las personas que se están conectando, sus vidas, su disposición, todo con lo que se conectan, sus problemas, sus felicidades, sus alegrías, sus tristezas, que hoy sea un tiempo en el que ustedes se puedan dedicar para sanar y para aprender muchísimo. Entonces, le entrego este tiempo a Dios y espero que cada uno podamos sanar, incluyéndome porque acá sanamos todos, estamos en ese proceso de aprendizaje y de sanar. Entonces, bueno, empezamos con el tema. Bienvenidos ya las otras personas que se están conectando. Y bueno, entonces hablando de adicciones, apego y autoestima, pues también vamos a trabajar lo que son las esencias florales. Entonces, iniciamos con un concepto que es importante conocerlo. Puede ser que algunos ya sepan que es una adicción, otros no saben de pronto qué es una adicción, por eso vamos a hacer como un recorderis de este término. ¿Y qué es la adicción? Entonces, la adicción es una enfermedad neurológica que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de sustancias u otras acciones. Entonces, esta enfermedad neurológica siempre va a buscar esa recompensa. Entonces, cuando hay un vacío en nuestra vida, que ya vamos a ver más adelante por qué se causan esos vacíos, siempre tratamos de buscar llenar esos vacíos, ¿sí? Y esos vacíos o ese alivio de recompensa, ese alivio de tener tranquilidad, de ser amados, de estar en paz, de podernos comunicar, pues nos lleva a tener una dependencia de ciertas personas, de ciertas cosas que vamos a ver hoy. Entonces, aquí con esta diapositiva, lo que les quiero mostrar es como es una enfermedad neurológica, cómo se pone el cerebro tras una adicción. Entonces tenemos el cerebro normal y versus el cerebro con adicción. Por eso que se considera que la adicción es una enfermedad neurológica y es importante tratarla. Hay muchas formas de tratar las adicciones. En esta noche vamos a revisarla, cómo podemos apoyarnos con esencias florales como coadyuvantes al tratamiento de estos casos. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que la adicción tiene como necesidad recibir algo en lo cual uno está acostumbrado y se vuelve indispensable para la persona, o sea, que la persona lo necesita. Uno se vuelve dependiente de eso, convirtiéndose en un hábito incontrolable y este hábito incontrolable interfiere en nuestras relaciones personales y nuestra vida cotidiana. Hay diferentes tipos de adicciones. Entonces, aquí está la adicción que pues es la que de pronto conocemos normalmente, que es la adicción a sustancias psicoactivas. Entonces, estas son sustancias químicas de origen natural o sintéticas que producen un efecto en el sistema nervioso. Inhiben el dolor, modifican el estado de ánimo y también alteran la percepción. Entonces, como tienen una acción directa en el sistema nervioso, pues
Esto quiere decir que todas nuestras funciones de la homeostasis que tenemos en el cuerpo, pues estos entran y alteran muchos o regulan, pero esa alteración o esa modificación de ese estado, de la percepción y demás, pues vuelve también dependiente a la persona. En este caso, pues de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿a qué podemos, en qué tenemos presentes esas sustancias psicoactivas? En el café, en el cigarrillo, en el alcohol, en la marihuana, en la cocaína, en la heroína, porque son sustancias que modifican nuestro estado. ¿M? Y pueden ser químicas o naturales. El otro tipo de adicción son las conductuales. Si en caso de que no me escuchen bien, por favor me escriben en el chat, si no alcanzan, en el chat, si no alcanzan a escucharme, si hay interferencia para que yo sepa, ¿listo? Entonces, las adicciones conductuales son los comportamientos que se convierten en adicción. Se experimenta la incapacidad para controlar y detener una actividad a pesar de sufrir consecuencias adversas. Esta es una adicción que es más, se maneja más de forma subliminal. Quiere decir que a las sustancias psicoactivas, como que, las relacionamos, este tiene adicción a este. Pero esta adicción conductual es la que escondemos todos, la que decimos, no, yo no soy adicto a nada, esos los que están allá adictos a la marihuana, a la cocaína, ellos son. Pero imagínense que también esas adicciones conductuales se catalizan en un tipo de adicción. ¿A qué tenemos adicción? Primero al celular, que yo creo que es muy común tener esa adicción a ese celular que, mejor dicho, nos gobierna, que estamos ahí súper pendientes del celular, que estamos comiendo y el celular. El celular, y ya hay estudios de que es un tipo de adicción muy fuerte. Otro tipo de adicción es a las compras, las personas impulsivas que van y compran una cosa y otra y así no tengan plata, se buscan de donde no tienen y compran las cosas. Entonces son esas personas que llegan con un montón de bolsas, que están continuamente buscando qué comprar, buscan por internet, por Amazon, por todos lados, pero tienen esa adicción a comprar. También tenemos la adicción al trabajo. Esa es una adicción muy fuerte que se está viendo actualmente, la adicción al trabajo. Cuando no controlamos las horas de trabajo, cuando nos llevamos el trabajo a la casa, cuando nos acostamos y constantemente estamos pensando en el trabajo y no podemos descansar, cuando ponemos primero el trabajo más que nuestro bienestar. Ahí tenemos una adicción, una adicción. También está la adicción al sexo. O sea, el sexo es muy placentero, muy rico y todo, pero cuando el sexo se pasa ya de lo normal, de esos límites, eso también se considera una adicción conductual. Y también las redes sociales. Las redes sociales también se consideran una adicción, porque perdemos hasta el conocimiento del tiempo, de las personas, porque tenemos que estar constantemente en redes sociales, porque nos sentamos, no sé, una hora a ver el celular y se nos van como 3 horas y cuando vemos el reloj ya ha pasado un montón de tiempo y no tenemos el control de eso. Y hay que se nos quede el celular en la casa. No podemos descansar, nos tenemos que volver, tenemos que ir a buscar ese celular porque se nos quedó. Entonces no podemos vivir sin el celular y sin las redes sociales. Esos son tipos de adicciones que estamos viviendo actualmente. ¿Y en qué afectan estas adicciones? Afectan la familia porque como nos desconectamos tanto de la realidad, hay un descontrol de esa adicción, pues realmente los más afectados es la familia. El estudio, por ejemplo, en los jóvenes, en los niños, estos son más propensos a las adicciones porque hasta ahorita están organizando allí todo su cerebro, desarrollando todo allí a nivel mental, entonces son muy propensos a las adicciones. La comunidad también, porque tras una adicción, las personas que conviven con nosotros, los vecinos, las personas que están en contacto diario con nosotros, también se afectan. La sociedad y, importantísimo, la persona. La persona es una
se afecta muchísimo, ¿sí? Porque internamente la persona está viviendo todo el rechazo, está viviendo toda la soledad, está viviendo todo el temor, está viviendo todo el miedo y todo el descontrol de su adicción. Entonces, cuidar a la persona, estar allí, comprender qué adicción tiene la persona o qué adicción tenemos nosotros mismos, empezar a analizar y a revisar diferentes aspectos es importantísimo en este proceso. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de algo bien especial. De pronto, muchos lo conocen o no, que son las constelaciones a nivel de adicciones. Entonces aquí es importante comprender que cuando hay mucho de mamá, o sea, cuando tenemos mucho a la energía de mamá, perdónenme, yo miro porque creo que no está, no, sí está grabando. Cuando tenemos mucho la energía de mamá, también queda un vacío. Siempre hay que tener papá y mamá. ¿Por qué? Porque papá nos dio un 50% y mamá nos dio el otro 50%. Entonces, cuando tenemos poco de papá y más de mamá, esos son focos y vacíos que quedan en nuestra vida, que quedan en la vida, que producen las adicciones. Entonces, cuando hay lealtad a papá, porque papá fue muy excluido del núcleo familiar, porque teníamos a mamá, que la mamá decía, su papá no sirve para nada, su papá no provee, su papá se fue con otra. Ahí en esas frases que se le están diciendo a los hijos, estamos excluyendo al papá. Cuando excluimos al papá según las constelaciones familiares, empieza a quedarse vacío medio ser de la persona. Y ese medio ser de la persona que le corresponde al papá, esta persona la va buscando en diferentes, o sea, en diferentes formas para llenar ese vacío. Y una de estas formas son las adicciones. Por eso muchas veces vemos, no, es que este es borracho, pero salió igualito al papá. También es mujeriego, borracho, igual al papá. ¿Por qué? Porque fue tanto que mamá o las personas excluyeron a su papá que el hijo o la hija se sienten responsables de incluirlo en el núcleo familiar. Así él ya no esté, así no se hable. Entonces él empieza a ser leal a su papá y empieza inconscientemente a ser igual que él, a ser igual de mujeriego, a ser igual de alcohólico o la hija empieza a ser igual que esta persona en la cual está siendo leal. Por eso es importantísimo aquí, y esto es algo muy fundamental que tenemos que tener presente en las adicciones. Una persona con adicción tenemos que empezar a trabajarle papá y mamá, ¿sí? En su vínculo. Puede ser que papá murió, papá falleció, papá no estuvo, pero una cosa es la relación de papá y otra cosa es ese vínculo que se puede generar con papá. Ese vínculo es el que tenemos que ir sanando. O si no, esa persona va a empezar a repetir la misma historia porque le es leal a esa persona que excluyeron del núcleo familiar. Que hablamos aquí de un 50-50. Esto es un negocio. Esto aquí, para que estuviéramos vivos, tuvimos que tener tanto de papá como de mamá. ¿Por qué? Porque papá dio ese espermatozoide. Y acá es algo súper importante el papel que hace el papá en las adicciones y en los apegos. ¿Por qué? Porque el papá es el que dio la fuerza. O sea, cuando él estuvo con mamá, él botó todos sus espermatozoides, pero la fuerza que hizo papá al botar ese espermatozoide fue la que hizo que ese espermatozoide llegara al óvulo. Si no, si papá no hubiera dado esa fuerza a ese espermatozoide, el espermatozoide nunca hubiese llegado al óvulo. Por eso decimos que el papá es el que nos da la fuerza en la vida, la fuerza para seguir adelante. ¿Qué pasa cuando hay adicciones? Perdemos esa fuerza, no tenemos la valentía para superar esa adicción, porque ¿qué falta? Falta la mitad de papá, esa mitad de papá que me fue quitada.
Y esa mitad de papá es súper importante porque esa mitad de papá es la que da esa fuerza para que sigamos en la vida, para que luchemos, para que nos levantemos. Por eso, en pacientes con adicciones, con apegos, y en autoestima es importante trabajar la figura paterna, es importante trabajar el vínculo. Entonces puede ser que el papá violó, puede ser que el papá dejó, puede ser que el papá abandonó, que el papá murió. Eso fue la relación. Pero el vínculo con papá es la que se tiene que restaurar. Es ir a perdonar a papá, es ir a aceptar a papá tal y como es ir a revisar que papá tuvo esa vida porque él también fue violado, porque él también fue lastimado, porque él tuvo su vida, pero tú no tienes que tomar esa vida de él, eso fue él, tú eres diferente. Entonces, cuando empezamos a trabajar a las personas en ese aspecto de perdonar a papá, de crear un vínculo sano, vamos a empezar a mejorar la mitad de la persona, su seguridad, su capacidad para salir de esos estados. Por eso entonces es importante papá y mamá. Mamá también, porque mamá es la que acoge, mamá fue la que acogió, el óvulo de mamá fue la que acogió ese espermatozoide. Y si no hubiera estado el óvulo de mamá, no hubiese pasado la fecundación. Entonces aquí es donde hablamos que somos el 50% de mamá y somos el 50% de papá. Pero cuando decimos, no, yo no quiero a mi mamá me abandonó, yo no quiero saber de ella, estamos rechazando el 50% de nuestra vida. Y cuando decimos, no, es que mi papá se fue, mi papá es terrible, mi papá yo no lo quiero y no lo aceptamos, estamos rechazando el otro 50% de nuestra vida. Por eso es súper importante tener presente que necesitamos para el desarrollo de nuestra vida el 50% de mamá y el 50% de papá. Ahora, tomar la vida en agradecimiento con el 50% de mamá y con el 50% de papá. Puede crear nuevos caminos, tomando la energía de mamá y papá. ¿Qué pasa? Que necesitamos a mamá y a papá para seguir adelante. Entonces, a veces decimos, no, es que yo me llevo súper mal con todo lo masculino, yo no quiero ver a los hombres, yo no quiero nada, nada con los hombres, nada. Pues, ¿por qué? Porque tenemos el 50% de papá destruido, porque nunca lo reconocimos como papá, porque siempre lo vimos chiquiticos, o sea, papá, por ejemplo, en esta diapositiva donde está aquí el niño, así vemos a papá. Y nosotros, los hijos, nos vemos grandes. Entonces, nosotros como hijos estamos ocupando un lugar que no nos pertenece, porque papá, como sea, fue el mayor o es el mayor y nosotros somos los pequeños. Entonces, cuando igual mamá es la mayor y tú eres el pequeño. Nuestros padres son los mayores porque estuvieron delante nuestro, porque nacieron primero. Y como nacieron primero, tuvieron su propósito. Y su propósito y misión en la vida éramos nosotros. Entonces, por eso hay que agradecerles, porque gracias tanto a papá como a mamá estamos vivos. Y gracias a ellos estamos saliendo adelante en nuestra vida. Entonces, conflictos, cuando tenemos conflictos en la infancia con los padres, lo vimos en primera persona y elegirles fiel. Entonces, yo respires profundamente en este momento y tú recuerdes a tu mamá y a tu papá y mires a quién le eres fiel. ¿Qué eres en este momento? ¿Eres como tu mamá o eres como tu papá? Normalmente uno siempre le es fiel a alguno. Normalmente uno les fiel a los que más se parecen a uno. Por eso es que uno pelea más con esas personas, se choca más con mamá o papá porque son el espejo de uno. ¿Mm? Y uno le es fiel a esas personas. Entonces tú vas a evaluar y vas a analizar a a quién le está siendo fiel hasta el sol de hoy, a quién le ha sido fiel, si a tu mamá o a tu papá. Porque decimos, no, mi papá fue un alcohólico, mi papá fue un mujeriego, mi papá no era responsable,
pero somos iguales a papá. Entonces, eso quiere decir que le estamos siendo fieles a papá, porque en nuestra vida nos excluyeron tanto al papá y nos metieron tanto en la cabeza que papá era así, que tenemos que incluirlo y lo incluimos con nuestra forma de ser. O a mamá, no, es que mi mamá es así, así, mi mamá hace esto, entonces somos igual a mamá. En esta parte, porque es importante como saber a quién le somos más fieles, si a papá o a mamá, porque dependiendo de esa fidelidad es que empezamos a manejar el desarrollo en nuestra vida. Es el que empezamos, por medio de este empezamos también a trabajar nuestras emociones. El Padre nos muestra al mundo, dice Bert Hellinger. El Padre nos muestra al mundo. Entonces, si negamos al Padre, a nuestro Padre, si no lo aceptamos tal y como es, no vamos a ver el mundo, no vamos a poder salir adelante, no vamos a poder superar esa adicción, porque no estamos viendo a papá. Y en la influencia y la integración de la figura materna nos permite salir al mundo, satisfacer nuestras necesidades, también relacionarnos siendo capaces de poner límites. Ojo, ¿quién nos ayuda a poner límites? Papá. Cuando no somos capaces de poner límites en nuestra vida, en nuestras decisiones, cuando permitimos que las personas se pasen encima nuestro, que nos traten mal como quieran y no somos capaces de poner límites, necesitamos fortalecer la figura paterna, porque papá es el que nos ayuda a poner límites, a decir, no más, yo me valoro y me amo, y hasta acá puedo llegar, hasta aquí permito, y darnos permiso para ser quienes somos. Todo eso nos puede ayudar a conseguir el éxito y la prosperidad personal. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es tu vínculo o tu relación con papá? ¿Cómo es tu vínculo o tu relación con todo lo masculino? Con papá, con hermanos, con hijos, con tíos, todo lo masculino. Porque así como tú tengas esa relación con tu padre y con todo lo masculino, así mismo vamos a tener ese éxito y prosperidad personal. Ahora, aquí hablamos, esta frase es súper bonita. Dice, si los padres se acusan unos a otros, irrespetándose, el hijo buscará un padre sustituto en una adicción. Eso es súper importantísimo y más en los jóvenes. Yo sé que ahora actualmente las relaciones de pareja se están terminando, se ve mucho pues que el hijo se quedó sin los padres, que están en plena separación. Todo esto está pasando en la adolescencia, en la niñez de los niños, de los jóvenes. Y eso quiere decir que su desarrollo personal se está desarrollando, su mentalidad, todo esto, ¿sí? Y cuando hay esa lucha de esos padres acusándose, usted es malo, no, es usted fue la culpable, es que por su culpa se va a acabar el hogar, hay unos hijos en el medio que estamos afectando. Y como los hijos están viendo esa lucha de papá y mamá internamente, tienen un conflicto interno y empiezan los vacíos. Porque entonces dicen, bueno, ¿a quién yo voy a ser fiel? ¿Con quién me voy a ir? Mamá es atenta, mamá me quiere mucho, mamá me cuida de mí, pero papá es mi protector, es el que me saca, es el que me ayuda, con el que juego. Entonces ellos empiezan una lucha interna y en esa lucha lleva a los niños y adolescentes a tener vacíos y esos vacíos pues se llenan con una adicción. Por eso esto es súper importante trabajar esto tanto en los niños como en los adolescentes. Es muy difícil de pronto trabajar lo que es la relación después de una separación y cuando hay niños en el medio, pero realmente hay que empezar a ver las diferentes formas, primero de respeto. ¿Cuál es una de las formas más claras para evitar esa adicción en los niños y que este conflicto no pues desencadene esto? El respeto y el que el papá no hable mal de la mamá y la mamá no hable mal del papá, porque cuando hablamos mal del papá o de la mamá, estamos anulando a la otra persona, estamos sacándola del núcleo familiar.
¿sí? Así ya no esté el papá presente en el núcleo familiar, pero es el papá. Así venga otra persona, otra pareja, el papá sigue siendo el papá. ¿Sí? Entonces es muy importante empezar a respetar eso, empezar a, bueno, que no se hablan, pero no se hablen mal entre sí, porque cuando hablamos mal entre sí, empezamos a generar esos vacíos y esas adicciones en los adolescentes y en los niños. Y esto es súper importante. La mamá es la que da el permiso para que el hijo vea al papá. Si la mamá no da el permiso, el hijo no va a poder ver el papá. Y si la mamá le niega al hijo el permiso de poder ver a su papá, de poder estar con su papá, de poder amar a su papá o de poder aceptarlo, porque puede ser que no estuvo nunca el papá, pero la mamá si le da el permiso al hijo, el hijo lo va a aceptar. Y ahí es importantísimo porque va a aceptar su 50%. Si la mamá no permite que el hijo acepte al papá, la mamá le está quitando ese 50%. ¿Qué es ese 50%? La fuerza, la energía, cómo ve el mundo, cómo se expresa en el mundo, cómo lleva a cabo cada uno de sus estudios, cómo lleva a cabo su profesión. La fuerza le está quitando el 50%. Y cuando papá le quita el 50% a mamá, el hijo está quedándose sin protección, sin amor, sin fuerzas, sin logros, porque la mamá es la que nos lleva a ver el logro y el papá es el que nos acompaña en el camino del logro. Entonces, siempre necesitamos tener tanto el 50% de papá como el 50% de mamá. Eso es muy importante. Ahora, esta frase también es súper bonita, que dice, al despreciar al padre de mis hijos, lo empujo a las adicciones. Ojo, súper importante. Cuando se menosprecia ese 50%, estamos empujando a los hijos a las adicciones. Pudo ser que ese papá es el peor, el que dejó abandonado a la casa, el que se fue con otra mujer. Pero ¿quién escogió ese papá? ¿El hijo o la mamá? Entonces, la mamá tiene que hacerse responsable de sus decisiones. Que sí, que fue en el pasado, cuando yo estaba enamorada, pudo ser en el pasado, pero ella fue la que escogió ese hombre para su hijo. No, que es que fue ahí un primerazo y quedé embarazada, pero usted, o sea, la mamá la escogió, lo escogió, como sea, como haya sido y ella misma escogió al papá y ella misma se lo está quitando. Entonces no podemos ser egoístas. Así como se escogió, hay que aceptar que se escogió, que fue mal decisión, pero se escogió porque es el papá de ese hijo. Y hay que aceptarlo tal y como es, porque gracias a él, a su espermatozoide, está ese hijo. Eso, así haya hecho solo eso, dado el espermatozoide. Tanto la mamá tiene que agradecer como el hijo tiene que agradecer, porque fue el espermatozoide. Y si no hubiera dado el papá ese espermatozoide, pues ninguno estaría juntos. Entonces, por eso es importante siempre no tener presente al papá, no menospreciarlo. También, la adicción se crea cuando la madre desprecia al marido, como le estábamos hablando, y le transmite el hijo la idea de que no viene nada bueno del padre, sino solo de ella. Eso es algo que tenemos que empezar a cambiar y tenemos que empezar a ser conscientes a las personas y más a las mujeres. Las mujeres estamos heridas, maltratadas y vemos a esa parte masculina o al padre lo peor. Pero cuando hacemos eso, cuando una madre desprecia al marido y le dice que solo en ella va a encontrar todo, y es como lo que veíamos al inicio, es mucho de mamá. Y también nos cansamos mucho de mamá. Necesitamos también de papá. Entonces, cuando tenemos demasiado de mamá y la mamá dice es que conmigo es suficiente, usted no necesita a su papá, estamos quitándole ese 50% y negándole al hijo a ser exitoso en la vida o a la hija, porque esta persona, los hijos no van a tener solo ese 100% de mamá, necesita tanto de papá y de mamá.
Porque entonces, ¿cómo va a ver el éxito? Si mamá es la que ayuda a ver el éxito, pero el papá es el que acompaña en el camino del éxito. Entonces, si está estudiando el hijo, pero en su camino universitario, en el colegio, tiene problemas, conflictos, ¿cómo va a salir de ese problema y conflicto si es el papá, el vínculo del papá, el que nos da la fuerza para salir adelante, para superar esos obstáculos? Entonces dice, entonces el hijo toma tanto que le hace daño. Tomar tanto de mamá también nos hace daño. La adicción es la venganza del hijo. Ojo, dice, la adicción es la venganza del hijo. Entonces, como mi mamá dice que mi papá es terrible, como lo excluye, y yo sé que también fue así, pues venga y empiezo a ser fiel a mi papá. Entonces el hijo empieza a tomar adicción, pues a tomar los mismos caminos de su papá, las adicciones, y después viene la mamá y dice, pero ¿cómo hace eso si yo nunca le di ese ejemplo? Si él nunca vio un cigarrillo, él nunca vio alcohol en la casa, pero salió igualito a su papá. Ahí fue porque la mamá le negó tanto a ese papá que, así como dicen, cuando nos dicen no, 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 hacemos lo contrario. Entonces, cuando se niega tanto al papá, empezamos a ser fieles a ese papá que estamos excluyendo. Y esa es la venganza del hijo. Se venga de la madre por no poder tomar nada del padre. Entonces, claro, como el hijo está tomando todo de la mamá y todo lo femenino es bueno, pero extremo también, o sea, solo recibir femenino, femenino, uy, o sea, yo conozco personas que viven por ejemplo, en mi casa, que yo tengo un hijo y es un hombre y en la casa todas femeninas, entonces cuando mi hijo se va con el papá, yo le digo, vaya y disfrute, y él va y disfruta y sale y juega fútbol con su papá y habla con su papá y le dice, mire papá, yo logro esto, esto, ¿sí? Porque los hijos siempre están viendo es al papá, el papá es el que nos mira cómo caminamos, el papá es el que nos mira cómo jugamos, el papá es el que nos mira porque el papá es el que nos acompaña en la vida. Y la mamá es la que mira el ex, uy, se graduó, uy, ya está montando la cicla, uy, ya, sí, tiene su medalla, esa es mamá. Entonces, cuando tomamos mucho de la madre, también es malo. Y allí pues empiezan los conflictos. Dice, la adicción se cura cuando el hijo también toma al padre, siempre con la mirada puesta en la madre. Entonces, hay que tomar al padre, pero sin dejar a la madre. En resumen, lo que hemos estado hablando, necesitamos tanto el 50 de mamá como el 50 de papá. Ahora sí, vamos a hablar de las flores de Bach como conflicto con lo masculino. Entonces, como estamos hablando de ese papá que nos fue negado, pero también de ese papá que le soy fiel a lo masculino, a papá porque de pronto fue excluido, o puede pasar que solo tengo papá y no tengo a mamá. Entonces allí hay que sanar ese vínculo de mamá porque, como les decía, necesitamos tanto de mamá como de papá. ¿Y cuáles son esas flores de Bach para esos conflictos con lo masculino o con papá? Entonces, está escleranthus. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de escleranthus. Escleranthus es una flor de Bach que maneja la indecisión. Es una flor que en sus ramitas, cuando empieza a nacer, empieza a irse una florecita para un lado y la otra para otro lado. Entonces es ambivalente desde su nacimiento. Por esta razón, esta flor que se llama Scleranthus maneja la indecisión, cuando no sabemos si decir sí o no. Hay muchas indecisiones y la mujer sufre mucho de indecisión, igual que el hombre, aunque muchas veces las mujeres. Y esto es importantísimo porque en la indecisión hizo falta el papá que es la autoridad, el que dice sí. Entonces, no, papá, es que quiero ir a una fiesta. No, usted no va. Ay, pero es que mi mamá ya me dijo que sí. No, usted no va. O al contrario, ¿no? Hay veces el papá es el flexible y la mamá es la que es así radical. Entonces, en esa indecisión que se genera muchas veces, entonces nos ayuda la esencia floral escleranthus. Y aquí manejamos ese padre presente y ausente. O sea, esos padres que están vivos, que están presentes, pero que nunca se ven, que nunca se escuchan, que nunca lo llaman. Mejor dicho, es como si no estuvieran. Entonces, ese vacío que forma estos padres produce indecisión.
Está ese padre ambivalente, que mañana, hoy está bien, es como bipolar, mañana está mal. Entonces es un papá que continuamente como que uno lo ve bien, mal, y eso es la información que se toma, es la información que toma el hijo. Entonces, así como normalmente las personas bipolares, uno dialoga con estas personas y pregunta cómo es su mamá, cómo es su papá, normalmente o tienen un papá o una mamá bipolar o ambivalente. Falta de seguridad para tomar decisiones. Eso es muy importante porque cuando nos falta esa seguridad y cuando estamos como con el esclerantus, no sabemos si amarillo, si rojo, no sabemos si nos vamos del país, si nos quedamos, por ejemplo, en los adolescentes, no saben si qué carrera estudiar, y como que dudan, y siempre el esclerantus, recordemos que siempre es tomar la decisión de dos cosas, o es blanco o es negro, o es la esposa o es la moza, o es la novia o es la amigovia, o es me voy o me quedo. O sea, siempre cuando tenemos ese conflicto interno en donde tenemos que tomar dos decisiones, allí esa esencia floral esclerantus nos puede colaborar. Y también mucha energía masculina y cuando hay bipolaridad. Ahora hablemos, a ver, hablemos del chicory. El chicory o achicoria es una flor especial que se maneja en la sobreprotección. Entonces tenemos un padre o tenemos una madre sobreprotectores. Y estos padres, normalmente las madres son más sobreprotectores que los papás, ¿no? Entonces, no, que no salga, que se acobije, que la ruana, que la bufanda, y estamos evitando que el hijo salga al mundo, que el hijo sienta al mundo. Entonces, los metemos en una burbuja tan frágil que cuando el niño crece y está en plena adolescencia y esa burbujita se revienta, sea un totazo, porque se da cuenta que la vida no es tan bonita como se la pintó siempre mamá, que en la vida uno se ve ensuciar, que en la vida uno se ve caer, que la vida le va a herir a uno, pero como siempre nos tuvieron en esa burbujita, cuando se revienta, ahí es donde lastimamos a los hijos. Por eso es importante no ser tan sobreprotector, tanto el papá como la mamá. Esos padres sobreprotectores, celosos, también eso es importante, porque si ustedes ven, y si normalmente es un hombre o una mujer celosa de esas tóxicas o un hombre celoso de esos tóxicos, ustedes vayan y vean a su papá o vayan y vean a su mamá. Y fijo, o su papá o su mamá fue así porque estamos siendo leales. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos repitiendo la misma historia, la misma información que dejó tanto mi mamá como mi papá. Y padre que pide cuidado y atención. Hay muchos padres chicoris, como hay muchas madres chicoris, entonces esa madre y ese padre dice, ay, mi hijo, pero es que usted no me quiere, pero es que usted no me cuida, pero usted ya no está visitándome, pero yo me siento tan solo, yo me siento tan sola. Esos son padres chicoris. Y a esos les podemos dar esta esencia, porque dominan con el amor. Entonces yo te tengo cuidado, yo te cuido, yo te amo, yo te atiendo, pero tú dame amor, pero tú no me abandones. Cuando encontramos este tipo de personalidades con Chicory, nos ayuda muchísimo, tanto al papá, a la mamá. Y también están los hijos, ¿no? Ay, no, mami, tú no te vayas, tú me estás dejando, tú me estás abandonando, tú no me quieres. Esos son niños chicoris o adolescentes chicoris. Entonces, cuando tenemos estas emociones o estas personalidades, esta esencia floral es espectacular en estos casos. Ahora vamos con aseo. Aseo es el mismo Holly. Y aseo, recuerden que es el que da amor, paz, tranquilidad. O sea, el aseo es súper maravilloso. Y el aseo es una esencia floral que maneja celos, mal genio, ira. Todos los tóxicos y las tóxicas con aseo. Entonces maneja esos padres o esa madre celosa que ejercen dominio y control, esos padres celosos, dominantes, controladores y que necesitan esa necesidad de amor de los padres. Esos hijos que constantemente necesitan ese amor de los padres. Y es importantísimo eso, porque también hay hijos que son tan dependientes de sus padres que ya entran a la adolescencia y cuando tienen sus primeros noviazgos se apegan tanto a sus novios que, mejor dicho, si los dejan, es fatal para ellos y muchos entran
en adicciones, o también muchos se quitan la vida. O sea, esto es muy importante trabajarlos. Por eso hay que tener siempre ese control de sobreprotección, de amor, de cuidado. Aseo es una flor que nos ayuda a amarnos a nosotros mismos, a respetarnos y que nos ayuda con esos celos, con ese mal genio y con esa ira. Y nos ayuda muchísimo en este caso. Ahora, ¿qué pasa cuando falta el padre? Entonces, cuando hay mucha mamá, como estábamos hablando antes, y poco papá. Entonces, recordemos que papá es la autoridad, papá es el que organiza, el que manda. Entonces, como no estuvo esa figura demandante, esa figura que organiza, entonces pues necesitamos ese vid. Vid es una flor especial para cuando falta esa autoridad, porque cuando falta mucho papá, pues no tomamos ese 50 de papá, que es la autoridad, que es la decisión, que es la firmeza. Entonces son personas que ya cuando crecen, cuando están adultos, no pueden mandar, no son muy buenos líderes, no se dejan dominar, ¿sí? Entonces, BIT nos va a equilibrar esa parte y nos va a ayudar a tener ese dominio y poder tener esa fuerza que no ejerce ese papá. Padre que no ejerce autoridad ni guía, madre autoritaria. Entonces, cuando están esas madres autoritarios y esos padres que ya son más flexibles, el BIT es muy importante porque equilibra nuestras emociones. Roles de padres cambiados y mucha energía masculina. Ahora, vamos a hablar de verbena. Verbena es una flor de Bach que maneja el exceso de padre. Entonces, vid, recordemos que maneja la falta de padre, pero cuando hay mucho padre y poca madre, nos podemos apoyar con verbena, porque verbena maneja ese exceso de padre, padre muy autoritario, y normalmente esos padres muy autoritarios son muy secos y son muy exigentes. Entonces tomamos esa información de papá y son mujeres o hombres que en la adultez son agua de roca, súper autoritarios, autoexigentes, no se permiten tomar, no se permiten cometer errores porque es que mi papá me exigía, porque mi papá era así y yo soy fiel a mi papá. Y tenemos esa información porque tuvimos mucho de papá. Entonces aquí es muy importante porque el mismo hijo en la adultez se vuelve frío y exigente, como era papá. Entonces estamos siendo fieles a papá. Madre con figura cómoda y exceso de energía masculina. Recordemos que la verbena siempre maneja lo hiper. Entonces, cuando hay mucha energía de papá, trabajamos verbena. Y cuando falta ese poder de autoridad, trabajamos vid. Y alerce, porque recordemos que el papá nos da firmeza. Alerce o lash es una esencia floral de Bach que nos ayuda a tener esa capacidad realizadora. Entonces, cuando nos falta esa capacidad realizadora, cuando estamos en la vida, en la lucha, de aquí para allá, pero nos falta como esa firmeza y ese sentirnos realizados en nuestra vida, pues Alerce es el que nos va a ayudar. Nos ayuda para la falta de firmeza, sentimiento de incapacidad, eso es importantísimo, tanto los jóvenes, los niños, los adultos se sienten incapacitados de tomar decisiones, de desarrollarse en la vida. Al alerce nos ayuda a tener esa capacidad realizadora. Cuando hay ausencia de padre, porque recuerden que padre es el que nos acompaña, pero si siempre estuvimos solos y no hubo ese padre que nos acompañara, entonces sentimos como esa incapacidad realizadora y como que nos falta algo, como que no podemos ser firmes en la vida. Y en las adicciones y apegos esto es muy importante. Ahora, recordemos que al inicio hablamos de que papá es el que maneja los límites. Papá, cuando no podemos, cuando no tenemos límites, cuando nos cuesta tener límites, es un ejercicio muy bonito, que es que tú, ahorita igual lo vamos a ver, que tú te imagines a tu papá, pero no te imagines a un papá débil, a un papá adicto, a un papá drogadicto, a un papá sin plata, sino que te imagines a ese papá fuerte, próspero, bendecido, derecho, erguido, o sea, fuerte. Y ahí empiezas a captar y a tomar la información de un papá fuerte y no de un papá débil. Ay, es que me siento tan cansado, es que me decía, ay, tengo mucha pereza en la vida.
tenemos en la mente un papá débil. Pero cuando necesitamos fuerza y cuando necesitamos que no sentir tanto cansancio, tenemos que empezar a pensar en ese papá fuerte, en ese papá poderoso, en ese papá, porque tú estás tomando de mamá y de papá como tú los ves. Entonces, si tú ves a una mamá humillada, a una mamá que no se valora, a una mamá que no se cuida, estás tomando inconscientemente esa misma información y estás siendo el espejo. Entonces, es un ejercicio muy bonito cuando nos falta ese límite, por ejemplo, cuando hay relaciones y nos cuesta decir no, y nos cuesta decir no me vamos a pisotear, me voy a cuidar, me voy a amar. Yo primero, imagínate a tu papá fuerte, a tu papá poderoso, porque papá es el que nos ayuda y nos da esa valentía para poner límites. Y una flor de Bach especial para eso es Centaura o Centauri. Esta es poderosa porque esta nos da esa fuerza de decir no más. Nos da esa fuerza de decir hasta aquí llego. Da esa fuerza de decir listo, yo hago esto, pero tú también das esto. Y nos da esa fuerza para decir no más pisoteos, no más, no, yo me amo, yo me valoro, porque eso es lo que da la centaura, el amor propio. Padre que se extendió con sus límites, excedió con sus límites, perdón, padre maltratador y padre sumiso. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando en la infancia tuvimos un padre maltratador, un padre que golpeaba a mamá, que golpeaba a sus hijos, pues cogimos esa información porque, a ver, ¿tú cómo ves a tu papá? Si tú ves a tu papá maltratador, si tú ves a tu papá que golpeaba a todos, que era adicto, y tú lo tienes en tu mente, tú vas a llamar inconscientemente tus relaciones de esa misma forma. Entonces, inconscientemente estamos siendo fieles a ese papá que no, y decimos, yo nunca quiero tener una pareja como mi papá, y nos llegan las parejas igualitas, maltratadoras, hirientes. Es porque estamos siendo fiel a papá. Cuando tú cambias esa percepción de papá y ya no te imaginas un papá maltratador, sino que te imaginas un papá valiente, un papá amoroso, un papá proveedor, vas a empezar en tu inconsciente a llamar las parejas de esa forma, a atraer las parejas así. Entonces el inconsciente es fundamental porque inconscientemente estamos buscando personas fieles a papá. Así no queramos, lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente está la parte masculina de esa forma. Si cambiamos ese inconsciente y cambiamos a una parte masculina poderosa, proveedora, tierna, cariñosa, ahí también cambiamos esa percepción de las parejas que llegan a nuestra vida. Y también podemos tener a ese padre sumiso o a esa madre sumisa. Entonces, si tenemos una madre sumisa que se dejaba maltratar del papá, que nunca hizo nada, que violaba a sus hijos y mamá callada y nunca se enfrentó a papá, tenemos esa información. Y entonces vamos a traer en nuestro presente inconscientemente ser así con las parejas. Entonces es esa mujer que se deja maltratar, que se deja humillar, que la persona está de aquí para allá haciéndole infiel y siempre sigue ahí. Entonces, nuestra percepción de mamá tiene que cambiar. Tenemos que ver una mamá amorosa, poderosa, radical, firme. Y cuando tú ves a mamá así, pues tú también dejas de ser sumisa o sumiso. Entonces, por eso la percepción de mamá y de papá es tan fundamental. Ahora, agrimonia o agrimonio. Entonces, también papá nos ayuda en el éxito en las relaciones. Y las flores que nos ayudan mucho a nivel de nuestras relaciones es agrimonia y violeta de agua. Entonces, tenemos personalidades agrimonias que son eufóricos, alegres, que son los que, mejor dicho, están ahí, siempre hay un plan para ellos, son el alma de la fiesta, la alegría, porque estas personalidades sufren normalmente de ansiedad nocturna. O sea, en el día están muy bien, pero llegan en la casa y les da una ansiedad, no pueden estar solos. Por eso, estas personalidades agrimonias siempre buscan recocha, parranda, siempre buscan estar fuera de la casa porque llegar a la casa para estas personas es terrible, sentir la soledad. ¿Por qué? Porque se enfrentan a su realidad, se enfrentan a sus miedos, se enfrentan a su soledad y los agrimonias no les gusta eso. Por eso se desarrolla mucho la ansiedad.
En pacientes con apegos y adicciones, esta esencia floral es la más ansiolítica de Bach. Entonces, en esas personalidades podemos trabajarla, pero hay que tener mucho cuidado. Se recomienda que no se tome la primera vez agrimonia, sino ya después de haber tomado varias esencias, poder tomar agrimonia. ¿Listo? Sí se va a tomar solita, pero o igual puede acompañar otros procesos ya con combinación de otras flores. Entonces son personalidades que no, que siempre buscan no estar solos. A comparación de personalidades de violeta de agua o water violet, esas personalidades es todo lo contrario a la grimonia. Le gusta estar solo, les gusta estar apartado, les gusta no estar con las personas. Y yo siempre digo, son así como los fresitas del sistema floral de Bach, o sea, los que no les gusta como mezclarse con todo el mundo, son muy selectivos, son muy sabios, están ahí como, son muchas veces maestros, ¿sí? Porque les gusta es como entrar en introspección ellos mismos. Entonces, también eso es bueno, pero también es malo porque los aparta de la realidad y los aparta del mundo. Entonces, estas dos flores, dependiendo de la personalidad, la podemos trabajar en las personas. Ahora, vamos a ver estas. Ya vimos la parte de mamá, de papá, ahora vamos a ver la parte de mamá. Cuando hay mucha madre, cuando ya es que tenemos exceso de madre y hay poco de padre, podemos trabajar chicory. Chicory es la flor que nos ayuda a equilibrar ese exceso conflicto excesivo de apego, cuando hay conflicto excesivo de apego con la madre, esos hijos, esos esposos, esas esposas que son muy dependientes de la madre. Una flor que ayuda muchísimo es el chicory. Se habla de las relaciones que hay muchas personas, tanto el esposo o la esposa o bueno, la mujer o el hombre, son muy apegados a su mamá y les cuesta desprenderse de mamá. Pues Chicory ayuda a tener ese equilibrio. No olvidar a mamá y, ay, no, ya no quiero mamá, no, sino que es cuando hay mucho exceso de mamá o mucha dependencia de mamá, nos ayuda a equilibrar esa dependencia y a poder poner en orden todo el nivel y el orden de la vida, ¿no? El padre, el esposo, el hijo, todo esto. Y también cuando está el padre ausente, física o emocionalmente, o está idealizado, podemos trabajar. Heather, este maneja la falta de madre, entonces cuando hay mucho papá y poco de mamá, Heather nos va a ayudar porque trabaja esa carencia afectiva de la madre y posible conflicto con el padre. Entonces esos hijos que están continuamente como en conflicto con el padre, porque, ay, que tú, usted no me entiende, que es que si estuviera mi mamá, cuando falta esa madre, Heather nos ayuda a equilibrar esa emoción. Y en esos padres narcisistas, esta flor de Bach es espectacular. En niños que se sienten suficientemente, que no se sienten suficientemente nutridos o vistos, que esto es una emoción producida por falta de madre. ¿Quién es la que nutre? Mamá. ¿Quién es la que da la leche y ayuda a que el hijo se desarrolle y crezca? Mamá. Cuando mamá es quitada, el hijo deja de sentirse nutrido y amado. Entonces, por eso es importante siempre tener como esa figura materna. Los hombres necesitan mucho de la madre, por eso los hombres buscan mucho a la mujer, los hombres nunca dejan de chupar teta, o sea, los hombres grandes y siguen ahí pegados, así sea la teta de su esposa, porque para ellos es ese sentirse amado, ese sentirse protegidos. Entonces, por eso es importante esta esencia en todos estos casos. Afirmaciones, bueno, entonces aquí llegamos a la parte como chévere, venga, afirmaciones para trabajar la relación con mamá, pero, perdón, con papá, pero bueno, estamos bien de tiempo. Miro acá, si tienen preguntas, dice, bueno, ¿les parece si leemos esto como al final? Buenas noches, muy bien. Estabilidad, me parece súper. Ahorita entonces leemos, ¿les parece? Terminemos esta parte y leemos todas las preguntas. Bueno, entonces seguimos. Afirmaciones para trabajar, papá, porque creo que lo que está en el chat está súper importante, que eso es la idea, que nos apoyemos y que podamos tener mucha información. Entonces vamos en este momento a conectarnos un rato con papá. Vamos en este momento, quiero que tú respires profundamente donde estás y traigas a tu memoria a tu papá.
¿Qué recuerdas de papá? ¿Cómo recuerdas a tu papá? Vas a ir a ver a tu papá. ¿Recuerdas a tu papá? Vas a tomar respiración muy profundamente. Inhala y exhala. Y vas a recordar a tu papá. ¿Cómo ves a tu papá? ¿A tu mano derecha o a tu mano izquierda? ¿Lo ves grande o lo ves pequeño? ¿Qué cuánto has tomado de papá en este tiempo? ¿Has tomado poco? ¿Has tomado mucho? Y vas a empezar a ver a papá más grande que tú. De pronto lo veías chiquito, insignificante, débil, maltratador. Y en este momento vas a empezar a ver a papá grande, poderoso, firme, fuerte. Y vas a empezar a comprender su vida, porque así como tú has tenido tu vida y como has cometido errores, también tu papá tuvo su vida. También lo lastimaron, también lo hirieron. Y ahí viendo a tu papá al frente tuyo, ese papá grande, no chico, le vas a recordar sus ojos, de qué color eran sus ojos o qué percepción tú tienes de sus ojos. Y vas a tomar respiración muy profundamente, ahí recordando a tu papá. Y vas a repetir esta frase después de mí, hablándole a papá. Le vas a decir, papá, tú eres el grande. Papá, tú eres el responsable de lo que has hecho. Papá, tú das la vida y yo la tomo. Le vas a decir, papá, gracias por lo mucho o poco que recibí de ti. Y a partir de ahora, con lo que recibí de ti, voy a hacer algo nuevo. Lo propio de eso ahora me encargo yo. Y ahora, vuelve y repite, y ahora, con lo que recibí de ti, voy a hacer algo nuevo. Lo propio de eso, ahora me encargo yo. Y viendo a ese papá a los ojos, te vas a decir, gracias, gracias, gracias. Hecho está. Y si tú sientes algo más para decirle a tu papá en este momento, díselo. Si es necesario que le digas que lo perdonas, díselo en este momento. Si es necesario decirle que te perdone, díselo en este momento. Pero en este momento vas a recordar esos ojos de papá y no vas a ver ese papá violador, no vas a ver ese papá abusador, maltratador, hiriente, pobre, sino vas a ver en esos ojos que también tuvo lágrimas como tú, tal vez también lo violaron, recibió maltrato, tal vez mamá no estuvo ahí ni papá, y ahí vas a comprenderlo. Y simplemente dile gracias. Así te haya dado solo ese espermatozoide para que tú estuvieras hoy en esta noche. Y vas a respirar profundamente
tomar respiración. Y ahora vamos a hablar sobre esta afirmación para trabajar a mamá. Vas a ver ahora a tu mamá allí. Esa mamá, vas a recordar sus ojos, su mirada. Vas a recordar a mamá, porque también es justo y necesario agradecer a mamá. Pero no la vas a recordar débil, triste, amargada, resentida. La vas a recordar amorosa, la vas a recordar protectora, la vas a recordar amada, vas a recordar esa mamá que siempre estuvo ahí y que siempre necesitaste y que siempre te dio ese abrazo, en vida o no, pero de la que siempre recibiste algo. Y allí mirándola a los ojos, vas a recordar de qué color eran los ojos de mamá. Vas a decirle a mamá, mamá, te tomo tal y como eres. Mamá, tú eres mi madre y te tomo como mi madre. Mamá, para mí eres la única y verdadera. No hay otra para mí. Allí viendo a mamá, le vas a decir, mamá, estoy de acuerdo con que seas mi madre con todas las consecuencias que esto tenga para mí. Tomo lo bueno de lo que me diste y confío en que tú llevarás la suerte de la mejor manera. Y vas a ver allá, mamá, y le vas a dejar esas cargas que no te correspondían a ti y que las llevaste por mucho tiempo siéndole fiel a mamá. Tal vez eres igual a mamá o quedaste igual de sola que mamá o cometiste el mismo error que mamá. Y hoy le vas a dejar esa carga porque eso fue tu mamá y no te corresponde a ti llevar esa carga. Y dile, tú llevarás tu suerte de la mejor manera. Esto te corresponde y dale eso a mamá. Y le vas a decir gracias, gracias, gracias. Hecho está. Allí vas a tomar respiración profunda, vas a hablar con mamá, recordar sus ojos y le vas a decir gracias mamá y perdóname mamá. De qué le tienes que agradecer y qué le tienes que perdonar a mamá. Y allí ya, en este momento, vas a tomar respiración muy profunda y vas a ver a tus padres al frente tuyo, tanto mamá y papá, y los vas a ver grandes y vas a empezar a tomar de ellos esas bendiciones que vienen de Dios, eso que quiere Dios que tomes de tu mamá y que tomes de tu papá, para que de hoy en adelante tú hagas una vida diferente y no repitas la misma historia de ellos. Ya conectándote con el aquí, con el ahora, ya después de haber recordado a mamá y a papá, seguimos con nuestra charla. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo se han sentido? Es bonito empezar a sanar, es bonito estas charlas porque empezamos a conocer cosas, pero ante todo empezamos a sanar internamente. Cuando sanamos internamente, todo cambia a nuestro alrededor y más cuando sanamos a papá y mamá. ¿Qué esencias florales nos van a ayudar específicamente a sanar nuestra relación con papá o el vínculo? Está la esencia floral Father Conex. Esta esencia floral Father Conex nos ayuda a una buena relación con el padre, nos ayuda y nos brinda autoridad, decisión, firmeza y logros. Por eso, si necesitamos mejorar ese estado y esa relación y vínculo con papá, como ya hablamos anteriormente, o mejorar esa relación
y vínculo con lo masculino, con hermanos, con hijos, con padres, con esposo, todo lo masculino, podemos manejar esta esencia floral. Es una esencia floral muy bonita que tiene flores, diferentes flores, pero esta tiene de primera generación, perdón, de flores de Bach y también de segunda generación. Entre esas, pues hay una flor líder que son para todas las relaciones de papá, que es el girasol. Entonces recuerden, cuando necesitamos empezar a trabajar la parte de la energía masculina y toda la relación con papá, el girasol, que es una esencia floral de segunda generación, nos puede colaborar. Y esta esencia floral Father Conex la tiene junto con otras esencias florales que nos van a ayudar en esa relación con papá y con todo lo masculino. Si al contrario es poder manejar lo femenino para poder empezar a trabajar ese vínculo y esa relación con mamá o madre o padre, perdón, o hija o hijo con mamá, con madre, pues está Mother Conex. Esta es una esencia floral que nos ayuda a conectarnos con mamá. Tiene lirio mariposa, que es una flor de segunda generación específica para todo lo relacionado con todo lo femenino y todo lo relacionado con vínculos con mamá. Entonces, aquí estas, las que requieran, las que pues necesitemos más, podemos tomarlas. O también podemos ayudar a las personas o a los pacientes según lo que necesiten. Si necesitan sanar más papá, Fire Connect. Si necesitan sanar más papá, Mother Connect. Y ahora, como estamos hablando de adicciones, entonces hay unas flores específicas que trabajan la adicción. Recordemos que las adicciones es esa necesidad descontrolada que tenemos a la comida, a las personas, a las sustancias psicoactivas, a una relación. Entonces, estas dos flores, estas son esencias florales ya con fórmulas de Big Well Pharma. Esas ya vienen así, pero ustedes también pueden solicitarlas así individualmente o según lo que requieran cada persona con las flores específicas. ¿Qué esencias florales tiene la esencia floral sin ansiedad? Por ejemplo, tiene ceracífera, que recordemos que la flor de la ceracífera nos ayuda a todos los miedos descontrolados, los que no podemos controlar. Un paciente con ansiedad o apegos normalmente está en descontrol, cuando hay descontroles alimenticios, cuando hay descontroles de adicciones, cuando hay descontrol sexual, cuando hay descontrol de tiroides, aunque hay otra que es especial para la tiroides, ¿no? Pero a lo que voy es que esta flor ceracífera o cherry plum es la que maneja todos los descontroles y está en esta esencia floral sin ansiedad. También es impaciencia. Impaciencia es una flor de Bach que ayuda a la irregularidad de hábitos alimenticios, ayuda también a esas personas que se impacientan porque quieren consumir, porque necesitan de esa adicción de esa persona, de esa adicción para estar tranquilos. Entonces empiezan con una impaciencia, con un descontrol, por eso se trabaja impaciencia y ceracífera. Brezo es importantísimo trabajarlo y está acá sin ansiedad. Brezo es una flor de Bach que se maneja para cuando hay exceso o cuando falta, entonces cuando hay exceso de comer, cuando hay exceso de fumar, cuando hay exceso de hablar, cuando hay todo tipo de exceso. Y en las adicciones y apegos hay excesos. Entonces, Brezo, recordemos que siempre nos ayuda con los excesos. Agrimonia, recordemos que es el ansiolítico de Bach. Entonces maneja la ansiedad por la tensión interior. Recordemos que ustedes son esas personalidades que no les gusta estar solos y que llega la soledad y la noche y es fatal para estas personas. Entonces ayuda mucho a tranquilizarse, a equilibrarse emocionalmente, a equilibrar su ansiedad. Es un ansiolítico muy bueno y que está en esta esencia floral porque tranquiliza. Y está castaño blanco, ese también es un ansiolítico, pero ¿qué pasa cuando hay ansiedad, cuando hay adicciones, cuando hay apegos? Nos juega la mente de una manera terrible, entonces nos volvemos, se nos descontrola la mente y tenemos una tortura mental. La flor castaño blanco es especial para esa tortura mental y es un ansiolítico mental. Entonces, en los pacientes con adicciones, es muy difícil controlar esa mente porque están constantemente luchando con que no lo puedo hacer, pero lo quiero hacer. Entonces, el castaño blanco es una flor de Bach que nos ayuda mucho a esa tortura mental. Ahora,
hablamos de la esencia floral sin adicciones. Esta esencia floral ya es específicamente cuando queremos trabajar la adicción. Tiene ceracífera, como la de sin ansiedad, que recuerden que se descontrol a la adicción. Tiene agrimonia, que maneja la ansiedad. Tiene genciana. ¿Por qué tiene sin adicciones genciana? Porque genciana es una flor de Bach que nos ayuda al desánimo. Y muchas veces cuando se está el paciente en rehabilitación, se desaniman, se cansan. Entonces, no, hoy amaneció lloviendo, no, entonces tengo unas ganas de fumar o me voy a fumar todo el cigarrillo, todos los cigarrillos que encuentren o recaigo nuevamente porque me desanimo. Entonces la flor genciana es una flor especial para la depresión. Y muchas veces estos pacientes tienen depresión reactiva. Entonces, esta esencia floral nos va a ayudar mucho porque nos va a brindar ese ánimo y trabajar la depresión. Brote de castaño, fundamental en esta esencia floral sin adicciones, porque es normalmente cuando tenemos una adicción, caemos en el mismo error. Y el brote de castaño nos va a ayudar a no caer en el mismo error. Entonces, esta es una flor de Bach maravillosa para aprender de los errores para todo tipo de personas, que yo creo que todos nos toca tomar de esta flor. Centaura. La centaura nos ayuda a fortalecernos, a la debilidad y el sometimiento de hábitos tóxicos. Entonces, cuando sentimos que somos muy débiles en la adicción, cuando sentimos que es que nos ganan las ganas, entonces la centaura nos va a dar esa fuerza y ese ánimo para no caer y nos va a fortalecer. Y alerce con nogal nos va a ayudar a adaptarse a la rehabilitación, adaptarse al cambio y poder salir de esa adicción o de ese apego. Entonces, aquí están estas. Otras flores de Bach, especialmente para esas etapas de adicción que podemos tener en todos los sentidos, entonces está la esencia floral paz mental. ¿Por qué pusimos aquí la esencia floral paz mental? Porque constantemente cuando hay adicción recuerden que es una enfermedad neurológica, entonces estamos allí con la mente constantemente en tortura mental. Por eso es necesario poner tranquilidad, claridad y paz en la mente. Aquí, ¿cómo lo vamos a lograr con esta esencia? Con olivo, que maneja el cansancio, la fatiga. Entonces, recordemos que estas personas están, o sea adicción a una sustancia psicoactiva o sea adicción a cualquier cosa, están en un cansancio también, porque tienen que dejar un hábito y empezar un nuevo hábito de salud, un nuevo hábito alimenticio, un nuevo... Entonces, muchas veces se cansan y se fatigan y hay cansancio tanto físico, mental y espiritual. Entonces, el olivo nos da esa fuerza, nos ayuda a ese cansancio, esa fatiga y nos da energía. Y está el castaño blanco porque está la congestión mental, como hablábamos, esa tortura mental. Mostaza, como hay diferentes cambios, por ejemplo, cuando la adicción es a las sustancias psicoactivas, allí estamos hablando de que hay una alteración en el sistema nervioso porque ese químico o esa sustancia natural o química alteraron todo el sistema nervioso. Entonces, allí también pueden haber cefaleas y demás, la mostaza y depresiones. Entonces, la esencia floral mostaza nos ayuda importantísimo a esas migrañas, a esos dolores de cabeza y también nos ayuda a las depresiones, esas depresiones que van y vienen, pero que siempre están ahí. Esta violeta de agua que maneja la rigidez, el retraimiento, la impaciencia que maneja la tensión mental. Y aquí tenemos olmo que maneja el dolor intenso. Y está sueño tranquilo. ¿Por qué? Porque necesitamos frente a una adicción, frente a un apego, dormir bien. Y hay veces no podemos por esa tortura mental. Por eso aquí encontramos castaño blanco que nos ayuda a la liberación del pensamiento, ceracífera, ese descontrol mental, impaciencia, a esa ansiedad, angustia porque estamos durmiendo. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que puedo? Espero que salga el sol. No. Entonces estamos continuamente en esa ansiedad y angustia. Y agrimonia, que es esa tortura mental. Aseo para el insomnio con pensamientos obsesivos. Ojo, el aseo es especial con castaño blanco para esos pensamientos obsesivos. Cuando haya una adicción, siempre es un pensamiento obsesivo. Entonces, estas dos flores y ese sueño tranquilo nos puede colaborar en ese aspecto.
Y una flor líder aquí, que es la del quinto canal o quinto nivel emocional, que es yo hablo. Cuando estamos aquí hablando del quinto canal, no sé si ustedes escucharon la charla por los niveles emocionales, estamos hablando de aquello que no podemos decir, que no podemos expresar. Y cuando no podemos decir las cosas, lo expresamos por medio de una adicción, cualquier tipo de adicción, como lo vimos al inicio. Esta esencia floral es especial para trabajar este quinto nivel emocional, aquello que no podemos expresar, aquello que callamos y callamos y callamos y se va convirtiendo en adicción, en ansiedad, en hipotiroidismo, en hipertiroidismo, en alteraciones endocrinas, en obesidad. Porque en vez de soltar esas palabras y decirlas, las estamos reprimiendo y las estamos guardando. Y si las guardamos, pues esas emociones y esas palabras van a hacer un efecto interno en nuestra vida. ¿Qué tenemos aquí? Brezo, porque recuerden que el brezo nos ayuda a decir. Recuerden que el brezo es una flor que nos ayuda cuando las personas hablan demasiado y no se callan o cuando necesitamos expresarnos. Entonces, brezo nos ayuda a hablar, a decir las cosas. Agrimonia, que trabaja esa negación y esa tristeza. Está ruda, que esa ruda también está en la esencia floral sin adicciones. Y esa maneja la ansiedad, la depresión, y es una flor de segunda generación que maneja las adicciones. Entonces es súper importante. Está la esencia floral también de segunda generación, que es dragón, que es la dificultad para hablar o expresar sentimientos. Y ceracífera, ustedes van a ver que ceracífera están todas porque maneja el descontrol. Y en estos casos necesitamos pues trabajar ese descontrol. Y aquí seguimos, ya casi vamos a terminar. Vamos a hablar un poquito, igual nos queda tiempito para terminar, sobre el apego. Este es otro tema que es súper importante. ¿Tú a qué estás apegado? ¿A qué le tienes un apego? ¿Qué es el apego? Es un vínculo afectivo intenso, mental y emocional, generalmente obsesivo, en objetos, personas, actividades, ideas o sentimientos originados en las creencias irracionales de que ese vínculo proveerá de manera única y permanente el placer, la seguridad o la autorrealización. Aquí, entonces, ¿qué es el apego? El apego surge, ¿cómo surge? Cuando se está seguro de que la otra persona estará incondicionalmente, lo que facilita que aparezca la empatía, la comunicación emocional y hasta el amor entre estas personas. O sea, cuando hay una dependencia total y siento que si se va esa persona, me muero. O sea, no puedo vivir sin esta persona. ¿A qué te puedes apegar? No podemos vivir sin esa persona o esa cosa. Entonces, ¿a qué nos podemos apegar? A las personas, a los padres, a la pareja, a los hijos, a las posesiones materiales. Muchas veces estamos apegados a la casa, al carro, no, que esto es mío, que no me lo voy a dejar quitar y mejor dicho, peleamos por eso. A la reputación. Hay veces las personas prefieren no comer, pero que su reputación no se afecte. A la fama, a la aprobación, al poder y las riquezas. También podemos apegarnos al poder, al control, al trabajo. Muchas veces también nos apegamos a la comida y a las drogas, al alcohol, a los juegos y al sexo. Síntomas del apego versus esencias florales de Bach. Entonces aquí vamos a hablar un poquito más de las esencias florales para el apego. Entonces, dependiendo de lo que el síntoma que se esté sintiendo en ese momento, podemos trabajar la esencia floral. Aquí está. En el apego se siente mucho dolor. Se siente dolor físico, se siente dolor en el pecho. No sé si ustedes han estado en tusas, que uno siente, uy, esos desapegos y esas codependencias son durísimas. Y uno siente ahí el dolor, que mejor dicho, nunca se va a terminar. Para ese trauma y ese dolor podemos trabajar Estrella de Belén. Estrella de Belén es una flor específica que nos maneja ese trauma, porque después de una separación, después de una muerte, después de una pérdida, siempre queda un trauma y ese trauma genera dolor. Entonces, con Estrella de Belén nos va a ayudar. ¿Qué pasa también en los apegos? Hay mucho rencor. Y yo creo que el rencor es algo que tenemos que trabajar mucho porque cuando nos volvemos tan rencorosos nos afectamos nosotros, ¿no? Por eso vienen alteraciones de piel, por la culpa, por el rencor. Allí la esencia floral de Bach que nos va a ayudar es el pino. El pino trabaja todos los rencores y todas las culpas. Entonces el pino nos puede colaborar. Mímulo.
En los apegos hay diferentes tipos de miedo. Recordemos, miedo lo podemos trabajar con mímulo para ese miedo que podemos identificar, pero tanto en adicciones como en apegos podemos trabajar el Aspen, que es una flor de Bach que maneja esos miedos que no podemos identificar. Muchas veces le decimos a las personas que tienen alguna adicción, pero ¿tú a qué le tienes miedo? No, no sé, es que yo estoy continuamente con miedo porque no sé a qué le tengo miedo, no tengo miedo a recaer, tengo miedo a salir. Entonces hay veces no pueden ni pronunciar. Entonces el Aspen nos va a ayudar a esos miedos que no se pueden pronunciar. Miedo por lo que le pase a otras personas con el castaño rojo. Este castaño rojo es importante para los padres cuando están superando una adicción de algún hijo o de algún familiar, porque esta familia está siempre preocupada y hay madres y padres que se sobrecargan de la emoción de sus hijos y de la preocupación y viven con ellos todo su proceso, todas sus caídas. Entonces es muy agotador para estas personas y el castaño rojo va a ayudar a que esa persona acompañante del adicto no se desgaste tanto y pueda soltar y no tome toda esa emoción de los hijos o de esa persona que está acompañando en su proceso. Pérdida del control propio, que hablamos la ceracífera, imposición, que es con el BID, compulsivo, impaciencia, obsesivo, castaño dulce, dependiente, hablamos chicory, adictivo, agrimonia, y recuerden que para no caer en el mismo error, brote castaño, y cuando hay amargura, cuando hay allá súper amargado, sauce. Las flores manejamos también en este caso, cuando ya estamos hablando del el cuarto nivel emocional, que es del corazón, que son las codependencias, que es poder no dejar de depender de la persona o de estas cosas. Entonces empezamos con la esencia floral Yo Amo, que nos ayuda a esa esencia floral a tener amor propio, y castaño rojo, que es una mayor independencia cuando hay muchos apegos, y centaura, que ya hablamos de centaura, que es amarse antes de amar a otros, con aseo, que es la capacidad de amar y de respetar. Sana Corazón es especial en las tusas. Entonces, si están con tusas, yo les recomiendo Sana Corazón. O sea, es una esencia floral bellísima porque nos da esa fuerza, nos da esa energía, nos ayuda a sanar ese trauma. Tiene bromelia sin flor, que es una flor de segunda generación que maneja los resentimientos, porque siempre hay resentimientos allí que quedan en el corazón. Chicory maneja los apegos. Genciana, eso es cuando está uno en tusa, y a veces se levanta triste, otros felices, pero Genciana nos va a ayudar a esos cambios, ¿no? Madre Selva, que nos ayuda a esa nostalgia por esa pérdida. Estrella de Belén trabaja el trauma, y Mímulo, porque es decir, no voy a volver a tener una relación, no voy a volver a casarme, no voy a... Entonces necesitamos ese Mímulo para que nos quite ese miedo. Y muy importante, aseo, para trabajar esa rabia, ira, resentimiento, celos que nos quedan por ahí después de las dudas. Sin amor, es una flor de Bach, perdón, es una esencia floral de Big que ayuda para esas personas que se sienten, o sea, en los apegos uno se siente sin amor y está pegado a una persona, una cosa o algo porque necesita, se forma una codependencia. Entonces, esta esencia floral sin amor va a brindar esa autonomía y va a evitar esa codependencia con castaño rojo, centaura y aseo. Y es sin celos para manejar los celos, esas personas tóxicas. Entonces aquí, por ejemplo, está Cuji Cuji, que es una esencia floral de segunda generación que maneja los apegos. Y Palmareca, que es esa rabia por la pérdida de territorio. Entonces es súper chévere para trabajar esas personas tóxicas. ¿Cómo podemos superar esas codependencias con esencias florales? Primero, vamos a fortalecer nuestra autoestima. De 1 a 10, ¿cómo está tu autoestima? Vamos a ver qué significa autoestima, ¿no? Porque hay autoimagen y autoestima. Entonces, autoestima, capacidad de quererse a sí mismo y aceptarse tal cual es. De 1 a 10, ¿cuánto te aceptas tal cual es? Con los defectos y virtudes, buscando siempre ser mejor persona cada día. Entonces, de 1 a 10, ¿cómo está? ¿Cómo está tu calificación con esa autoestima?
¿Qué flores nos ayudan para mejorar esa autoestima, para sacar ese amor propio? Entonces, en los apegos y codependencias y adicciones, importante trabajar la autoestima de las personas. Entonces está Lerce, que maneja la baja autoestima, Centaura, que trabaja el amor propio. Pero ojo, estas son flores específicas para trabajar la autoestima, que es el Cerato, que maneja la seguridad de tomar decisiones, porque cuando estamos en un apego, en una adicción o en una codependencia, necesitamos decir, no más, voy a mejorar, voy a tomar esta decisión, voy a tomar este camino. Y el Cerato nos ayuda a tener esa seguridad. Aulaga conecta con el amor propio y Pino maneja la sumisión. Ahora, ¿cómo estamos el 1 al 10 en ese amor propio? ¿Qué es el amor propio? ¿Cuánto te cuidas y cuánto te valoras? Porque si no nos cuidamos, si no nos valoramos, si físicamente no estamos bien, si no nos amamos nosotros, pues no vamos a poder amar a otras personas. Y si no nos amamos nosotros, nadie más nos va a amar. Entonces la esencia floral yo amo, yo ya hablé de ella y quiero solo aquí traerla porque es una esencia floral que tiene aseo. Y el aseo o holly es una flor de Bach que nos ayuda al amor propio. Y chicory que nos ayuda a las codependencias, a soltar, a no depender de esas situaciones o de esas personas. Entonces es una flor muy específica en las codependencias, después de esas tusas, cuando necesitamos tener nuestro amor propio. Y también es importante tener una superación personal. ¿Qué es la superación personal? Entonces, ¿cómo estás tú en tu superación personal? Del 1 al 10. ¿Cómo está en el logro de tus metas, de tus sueños, de tus ideales? Si tienes o no tienes. Entonces, sí tengo, no tengo, ¿cómo estamos de 1 a 10? Porque esa superación personal es el proceso de transformación y desarrollo personal a través del cual una persona trata de adaptarse a nuevas formas de pensamiento y una serie de cualidades que mejoran la calidad de su vida. Entonces empieza uno con no lo haré, después no puedo hacerlo, después, bueno, quiero un poquito, después, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a tratar de hacerlo, puedo hacerlo y lo haré. Y ya llegamos a ese momento en el que decimos, sí se puede, pero hay veces este proceso es un poco complejo. Entonces tenemos que tener una ayudita. ¿Cuál es la ayudita? La esencia floral superación personal. Tiene alerce que nos ayuda a la motivación y autocapacidad de decir, yo lo puedo lograr, yo lo voy a hacer, yo me voy a desapegar de esta persona, yo voy a pasar esta adicción, yo voy a lograrlo. Tiene cerato que, o sea, el cerato brinda esa seguridad y esa capacidad de tomar la decisión, pero tiene hojarazo que maneja el hojarazo, el cansancio, esa falta de ánimo, porque es que a veces nos da pereza salir de esa adicción, nos da pereza hacer una meta, nos da pereza estudiar, ay no, qué pereza, hoy me voy a quedar con mi depresión en las cobijas y no va a salir. Entonces el cerato, el hojarazo, perdón, nos ayuda a no, ánimo, tú puedes, es esa fuerza que te da para quitar la pereza y seguir adelante. Y tiene botón de oro, que es aceptación y reconocimiento del valor propio. También otra flor de segunda generación que es croto, que maneja los temores y el abuso a sí mismo y cambios, porque muchas veces por querer estar en esa superación personal abusamos de nosotros mismos. No nos cuidamos, nos trasnochamos, abusamos de nuestro físico, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Entonces también el croto nos ayuda a ese abuso de sí mismo y a esos cambios que necesitamos. Entonces, bueno, ya con esto ya terminamos y quiero dejarles estas frasecitas para leer ya lo que viene, las preguntas o los comentarios que hicieron, pero quiero que en este momento repitan conmigo esto ya para terminar y para irnos súper empoderados con nuestra autoestima al 100. Entonces vamos a tomar respiración y vamos a inhalar, exhalar. Y tú te vas a imaginar tú, pero no tú triste, no tú deprimido, deprimida, sino te vas a imaginar tú fuerte, tú poderoso, tú exitosa, tú estudiante, empresaria, te vas a imaginar todo lo que quieres ser. Y allí tomando respiración, vas a repetir conmigo. Respira profundamente, inhala y exhala.
y con ese poder que te salga desde tu corazón, desde tus entrañas, vas a repetir. Tener buena salud es mi derecho. Vuélvelo a repetir. Tener buena salud es mi derecho. Y siéntelo. Y pon, si quieres, tu mano en tu corazón y dile, tener buena salud es mi derecho porque tienes derecho a tener buena salud. Bendigo a mi cuerpo. Y siéntelo cuando dices estas palabras. ¿Sí? Bendigo a mi cuerpo diariamente. Bendigo a mi cuerpo diariamente. Y le doy el cuidado necesario. Y te vas a abrazar así. Así. No sé si me alcanzan a... Y vas a decir, y le doy el cuidado necesario. Y vas a ir a consentir tu cuerpo. ¿Cuántas veces lo dejamos a un lado? Lo digo también por experiencia propia. Hay veces nos enfocamos tanto en el trabajo, en las exigencias, en el trasnocho, en dar tanto para otras personas, para otras cosas, y nos olvidamos de escuchar nuestro cuerpo. Y ahí abrazaditos así, vamos a decir, evito castigarme. Uy, Dios, qué duro. Evito castigarme o enfocarme en mis errores del pasado. Entonces vas a abrazarte y vas a decir, evito castigarme y enfocarme en mis errores del pasado. Ya no más mirar al pasado. Lo que fue, fue. Y tú eres valioso y valiosa y eres poderosa y poderoso. Eres nuevo. Evito castigarme o enfocarme en mis errores del pasado. Vas a tomar respiración profunda y así abrazándote vas a decir, únicamente veo lo mejor en todas las personas y me amo y me perdono. Vas a decir, me amo y me perdono. Y tú mismo te vas a decir, gracias, gracias, gracias. Hecho está. Listo. Muchas gracias a ustedes. Espero que este tiempo haya sido muy valioso, pero ante todo les quiero agradecer por estar acá. Yo sé que estos espacios son muy raros, pero para mí son muy especiales porque siento que Dios, la vida, nos toca y lo necesitamos. Muchas veces nos caemos y cómo nos levantamos o necesitamos tomar fuercita nuevamente. Entonces, les quiero agradecer. Vamos a leer